Qué tiempo. Ok, vamos a empezar rapidito, a ver si podemos avanzar un poco en esta jornada. Y preciso comenzar hoy como lo hice la vez pasada, el domingo anterior. Comencé hablando acerca de que existe un mundo espiritual. En la medida que existe un mundo físico, existe un mundo espiritual. La Escritura nos habla claramente sobre esa realidad. El mundo espiritual no se puede ver, pero el hecho de que nosotros no podamos ver el mundo espiritual no lo hace menos real. Lo que provoca el no estar consciente, no vivir con esa conciencia de que hay un mundo espiritual, lo que provoca es que nosotros, como pueblo de Dios, no podamos disfrutar a plenitud del poder de Dios en nuestras vidas y de la gracia de Dios, ese regalo inmerecido y todas las implicaciones que eso tiene en la vida del creyente. También la ignorancia o la apatía o la indiferencia a la realidad del mundo espiritual provoca que vivamos sintiéndonos derrotados y provoca también que muchos cristianos, contrarios a lo que la Escritura dice que sucede en la vida de la persona cuando Cristo viene a vivir permanentemente en ellos, muchos cristianos viven angustiados, viven pesarosos, algunos deprimidos, resultado en gran parte de la indiferencia, la ignorancia. No olvídate de eso, ¿sabes? Todo aquí ahora, en este mundo. Lo que importa es esto, ¿sabes? Y si hay un mundo espiritual, pues eso es por allá, eso es cosa de Dios, que Dios cree por allá, pero vivir de esta forma no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La vez pasada comenzamos hablando acerca del siervo, del criado, sirviente, del siervo de Dios, profeta Eliseo, cómo en las circunstancias donde se encontraban en Dotán, cómo es intimidado por la presencia física de ejércitos del rey, con la encomienda de destruirle a él y a su maestro, Eliseo, y de cómo Eliseo ora a Dios para que Dios abra los ojos de sus siervos. Segunda Reyes 6, no tiene que buscarlo, versículo 17 dice: y oró Eliseo diciendo: te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Y Jehová abrió entonces los ojos del criado, y este vio que el monte estaba lleno de gente, de a caballo, de carros de fuego alrededor de ellos. Podemos seguir con el resto de la historia, pero la razón por la cual volvemos a leer eso es porque es un ejemplo claro de la realidad de un mundo espiritual. La Escritura habla acerca del ángel de Dios que acampa alrededor de los que le temen a Dios, a Jehová, los cuida, los protege. Los ejércitos de Dios intercediendo, ángeles, criaturas que Dios crea con el propósito de ser el vehículo mediante el cual Él ministra la vida de su pueblo, además de la adoración que constantemente le están brindando. Así que, en términos positivos, es saludable para nosotros recordar que existe un mundo espiritual. No olvidarlo, tenerlo claro, tenerlo pendiente dentro de nosotros. La Escritura también nos habla acerca de esa certeza de ese mundo espiritual. Pablo, en Efesios capítulo 6, nos exhorta a estar firmes y mantenernos constantemente vestidos propiamente. Nos dice que tenemos lucha, porque no tenemos lucha, mejor dicho, contra sangre y carne, personas físicas, mi suegra, mi tío, mi padre, mi madre, el jefe, el gobierno, el presidente, quien sea. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Tenemos lucha contra potestades. Tenemos lucha contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad entre las regiones celestes. Y el resto vale la pena seguir leyendo, pero leemos esa porción bíblica nuevamente para recalcar esa realidad. Si usted y yo vivimos indiferentes
ante la realidad de este mundo espiritual, poco probable que podamos apropiarnos del poder de Dios en nuestra vida, porque el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los cuida, y hay, al igual que el siervo de Eliseo, nosotros precisamos darnos cuenta de que alrededor nuestro hay ejércitos espirituales que están batallando a favor del cuerpo de Cristo. Esa es parte del poder de Dios en la vida nuestra. Pero al mismo tiempo necesitamos reconocer que estamos en una batalla, que estamos en una lucha. La porción bíblica que nos preocupa en el día de hoy, que es Apocalipsis capítulo 13, nos habla precisamente sobre ese particular. Capítulo 12, lo estudiamos por 3 o 4 semanas. Entre otras cosas, vimos la realidad, la existencia de un ser llamado Satanás, la realidad de que es peligroso, la realidad de que es un engañador, la realidad de que es un acusador. Y que cuando él no puede lograr su objetivo, primeramente de engañar al pueblo de Dios, cuando él no puede lograr su segundo objetivo, si no me puede engañar, trata de hacerme inefectivo, de sabotear. ¿Se acuerda la palabra que hablamos tanto? Cómo Satanás trata de sabotear, hacernos inefectivos, inoperantes. Cuando él tampoco puede hacer eso, pues entonces él abiertamente ataca al pueblo de Dios y hace todo lo posible por oprimir al pueblo de Dios. Aprendimos también, cuando estudiamos el capítulo 12, que como pueblo de Dios, nosotros hemos de enfrentarnos a él y nosotros hemos de vencerlo por medio de la sangre de Cristo y por medio de la palabra de nuestro testimonio. Comenzamos a estudiar Apocalipsis 13. Y en este capítulo 13, más que ninguna otra cosa, vemos tres elementos que resaltan. Uno, cómo Satanás trata de engañarnos. Dos, cómo es que Satanás ataca al pueblo de Dios. Tres, cuáles son los agentes que Satanás utiliza para lograr su propósito. Cuando entramos al capítulo 13 nos dimos cuenta que se introducen unos cómplices de Satanás, identificados como dos bestias, no una bestia, dos bestias. Y dijimos, entre otras cosas, cómo Satanás y esas dos bestias, de una forma u otra, tratan de imitar a la divinidad, ¿no? Y forman una trinidad impía, una trinidad profana. Cómplices, colaboradores de Satanás. Función de estas dos bestias es realizar la obra de Satanás en este mundo. ¿Por qué estudiar esto? ¿Qué tiene que ver esto conmigo hoy? ¿Qué tiene que ver esto con el problema que yo tengo en mi casa? ¿Qué tiene que ver esto con mi salud? ¿Qué tiene que ver esto con las luchas que yo estoy experimentando? ¿Qué tiene que ver esto con el éxito que estoy experimentando? La prosperidad que estoy experimentando, la salud que estoy experimentando. ¿Qué tiene que ver todo esto con eso? Entender, me parece a mí, lo que estas dos bestias representan nos ayuda a batallar más efectivamente contra Satanás. ¿Cómo lo hace? Porque nos protege. Nos protege de los medios y las formas que normalmente Satanás utiliza para realizar su obra. Capítulo 13 nos permite ver éxitos de Satanás, logros que él tiene, nos permite ver limitaciones de Satanás, nos permite ver que es poderoso, que es peligroso, pero en medio de toda la tribulación, escucha que es importante, que provocan tanto él como sus dos cómplices sobre el pueblo de Dios, vemos, alabado sea el nombre de Cristo, la soberanía de Dios y vemos la victoria de Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Pasajes que utilizamos como trampolín, Juan 16:33, Cristo hablando, estas cosas os he hablado, para que en mí, en Cristo, tengamos paz, príncipe de paz, nos ayuda a nosotros a establecer paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz con nuestros semejantes. En mí tengáis paz, en el mundo vas a tener aflicción, vas a tener tribulación, vas a tener adversidad. No es si podemos tener, es que vamos a tener. Es que la vida cristiana fiel, verdadera,
Jamás podrá estar ausente de aflicción. Ayer escribí algo por texto que decía que muchas veces esta semana Dios me pidió nuevamente recordar, ¿sabes? Que Él, cuando estoy pasando por el fuego, que tengo que recordar que quién es que el fuego venga a mi vida, y entre las cosas que le recordé, que Dios me recordó a través de la cirugía de mi esposa y las complicaciones que surgieron antes, no después, antes de la cirugía, ¿no? Que cuando Dios permite ese fuego que venga a nuestra vida, no es para nuestra destrucción, es para nuestra purificación. ¿Cuántos alaban al Señor? Que necesitamos tener eso claro en nuestra mente. Así que en este mundo vamos a tener tribulación, los que se disponen a vivir piadosamente. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? Los que quieren vivir piadosamente, dice la Escritura, van a experimentar aflicción, persecución, sufrimiento, tribulación. La idea de que si yo amo a Cristo, si yo le sirvo a Cristo, si yo soy de Cristo, todo va a estar bien, todo es color de rosa, es ficción, es producto del enlace, es producto del bien, es producto de todas esas cosas que necesariamente no son fieles a lo que dice la palabra de Dios. ¿Right? Así que Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 18, vamos a leerlo hoy de forma antifonal. Nos ponemos de pie, cada uno saque su copia de la palabra de Dios. Si no tiene la palabra de Dios, tiene su bosquejo; si no tiene su bosquejo, tiene la pantalla. Pero lo que yo les exhorto es que pues veamos, ¿right? No vamos a entrar profundamente como lo hicimos la vez pasada, porque ya lo hicimos la vez pasada, pero sí vamos a estudiar la palabra de Dios. Contexto, una serie de enseñanzas que hemos titulado El fundamento inmovible de mi vida en la iglesia. El libro de Apocalipsis no fue escrito para ser interpretado cronológicamente. Tratar de hacerlo de esa forma representa enfrentarse a confusión tras confusión tras confusión. Y Dios no es un Dios de confusión, amén. Si no es un Dios de confusión, lo que es lógico y lo que es bíblicamente sabio es entenderlo psíquicamente, ¿no? Y ahí es donde estamos. Esa es nuestra posición y por ahí vamos. Así que yo leo el primer versículo y ustedes pues leen el próximo. Apocalipsis capítulo 13, versículos de 1 al 18, dice la Escritura: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 6 cabezas, 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Aquí entramos a la frase esa de se le dio, se le otorgó, se le permitió. Frases que son importantísimas para poder entender correctamente lo que la Escritura enseña. También se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemias, y se le dio, ve la frase nuevamente, autoridad para actuar por 42 meses. Versículo 7 dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tiene su Biblia, aunque no sea su Biblia, ahorita tiene chance, subraye esa versión, ese pasaje bíblico. Es eso que habla ahí de cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Versículo 9 dice: si alguno tiene oído, oiga.
que subía de la tierra. Esta bestia tenía 2 cuernos semejantes, parecidos, carbon copy, a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta segunda bestia también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Se dio cuenta que las señales que hace es porque se le permitió hacer esas señales. Versículo 15 dice, y se le permitió nuevamente infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Todo el que quiera saber cuál es el significado del 676, siéntese. That's not what we're here for. No estamos aquí para averiguar cuál es el significado. Amén. No estamos aquí para satisfacer ninguna curiosidad teológica o doctrinal. No. Estamos para estudiar la palabra de Dios. Amén. El mensaje de Dios a través de esta porción bíblica. La vez pasada cubrimos la primera parte de la enseñanza. Quiere decir que no vamos a estar ahí, a pasar mucho tiempo en esto. ¿Right? La primera parte es la tribulación de este mundo. Hay 2 bestias. La primera bestia la vimos, que provenía del mar, parecía el dragón, tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Dijimos que es una combinación de las 4 bestias que aparecen en la visión de Daniel. Fuimos a Daniel, leímos Daniel, vimos las semejanzas entre una y otra, un león, un oso, leopardo en sucesión, en el libro de Daniel, en Apocalipsis vemos que es simultáneamente. El punto es que la bestia descrita en la visión de Daniel, similar a la que se describe en Apocalipsis 13, pero en esencia es una combinación de lo que se describe en Daniel 7. La importancia de esto es que desde que comenzamos nuestro estudio, ¿se acuerdan? Pasamos 2 semanas estableciendo las reglas de estudio, qué es lo que vamos a estudiar, cómo lo vamos a estudiar, cómo se hace correctamente. Dijimos que este libro estaba saturado de imágenes, referencias del Antiguo Testamento. Y para uno poder hacer una interpretación correcta de los símbolos que el libro tiene, requiere un entendimiento correcto de las alusiones que se hacen al Antiguo Testamento. Y dijimos en ese contexto que si podíamos entender lo que la bestia de Daniel 7 representaba, estábamos en una mejor posición para entender lo que la bestia de Apocalipsis 13 representa. Dijimos también que el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 17, nos dice que un ángel le comunica a Daniel el significado de las bestias que Daniel tuvo, y si usted mira en sus notas, en el versículo 17 de Daniel 7, dice, estas 4 bestias son 4 ¿qué? Reyes que se levantarán en la tierra. El versículo 25 del capítulo 7 nos habla de uno de esos 4 cuernos, convirtiendo también en rey, de la actitud de ese rey para con Dios, de la actitud de ese rey para con el pueblo de Dios. Hablará palabras, blasfemias contra el Altísimo, de los santos del Altísimo, el pueblo de Dios quebrantará. Así que la conclusión que llegamos, ahí en sus notas, y no lo he escrito ahora, es que la primera bestia representa poder político mundial, expresado
por la opresión del Estado que facilita y justifica la persecución del pueblo de Dios. Nuevamente, la primera bestia representa poder político mundial. ¿Cómo se expresa ese poder político mundial? Por medio de la opresión del Estado que facilita y justifica, permite y aprueba la persecución del pueblo de Dios. Entonces, ahí fue que nos quedamos la vez pasada. En Apocalipsis 13 nos permite ver el desarrollo de ese asunto. Rapidito, versículo 4, fíjense que pregunta, ¿y quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esa pregunta, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá hacer algo contra la bestia? Se parece mucho, suena muchísimo, sounds like. La pregunta del rey Nabucodonosor a los tres muchachos aquellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que se enfrentaron al horno de fuego. ¿Se acuerdan? La pregunta de Nabucodonosor fue, ¿qué Dios será el que pueda librarles de mis manos? Así que el punto es que Nabucodonosor reclamaba tener poder inexpugnable. No hay quien tenga más poder que yo. Lo mismo que sucede con la bestia. Versículo 6 nos dice que la bestia utiliza su poder para blasfemar contra Dios y también contra el pueblo de Dios. La frase ahí que dice, los que tienen su tabernáculo moran en el cielo, el pueblo de Dios. Pregunta, ¿qué significa blasfemar a Dios? Significa deshonrar a Dios, significa decir falsedades acerca de Dios. ¿Qué significa entonces blasfemar el pueblo de Dios? Significa calumniar, significa denigrar, significa difamar, significa injuriar un creyente. Por lo tanto, podemos concluir que decir que la bestia blasfema al pueblo de Dios, es decir, que la bestia entienda Estado, dice, entre otras cosas, puede decir muchísimas cosas, puede decir que los creyentes son ignorantes. A bunch of fools, ¿verdad? Muchos de los gobiernos, la cultura que nosotros vivimos, se refieren a los creyentes, no los creyentes que le quieren hacer el juego al sistema, no los creyentes que están envueltos en toda la maraña del capitalismo y todas esas cuestiones, no, a los creyentes que siguen la enseñanza de Jesucristo, verdaderos discípulos radicales del Señor Jesucristo. ¿De cómo se refieren a ellos? Es una cepa de ignorantes, bunch of fools, insensatos, incautos. Y si se mantienen firmes en sus posiciones, se les denomina como subversivos. Versículo 7 nos dice que la bestia le hace la guerra al pueblo de Dios y los vence. O sea, eso por sí suena un poquito incómodo. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo es que Dios va a permitir que la bestia le haga la guerra al pueblo de Dios y los venza? No, eso es lo que dice la Escritura. Versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Y los santos, sabemos que no son las estatuas que algunas personas tienen en su casa. Sabemos que los santos es el pueblo de Dios, amén. Dice, se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también, no solamente eso, se le dio autoridad sobre toda tribu, todo pueblo, toda lengua y toda nación. Dice la Escritura que el poder, la autoridad que se le confiere a esa bestia provoca que cientos de miles de personas lo adoren, la bestia y al mismo Satanás. Y también provoca que gente de cada tribu, gente de cada lengua, gente de cada nación se conviertan en aliados de la bestia, haciendo lo que la bestia dice. Como yo lo sé, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, nuevamente, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Cuál es el punto de todo esto? El punto es que es obvio, claro, que la bestia, nuevamente, como los gobiernos políticos en general, hay gran parecido entre los dos. La mayor parte de los gobiernos políticos, sea del corte que sea, by the way, se ven a sí mismos como inexpugnables. Y no importa el corte que sea, tienen la tendencia de amenazar a todo el que se le opone.
Y no es extraño ver cómo gobiernos, sean del corte que sean nuevamente, a menudo se oponen al pueblo de Dios, a menudo blasfeman contra Dios, a menudo insisten en que el poder les pertenece a Él. A través de la historia tenemos infinidad de ejemplos. Antiguo Testamento, Imperio Babilónico, Rey Nabucodonosor. Ya lo hemos dicho varias veces. ¿Qué Dios será el que pueda liberarle a ustedes de mis manos? Estoy por encima de Dios. El poder es mío. Si leo un poco acerca de Nabucodonosor, se va a extrañar del resultado de esa arrogancia, lo que le sucede, lo que tiene que vivir por una infinidad de tiempo hasta que Dios tiene misericordia de él. Imperio Romano, unos cuantos siglos después, demandaba que el pueblo dijera que el César era Dios. Amén. Inglaterra, una reina, era una mujer sanguinaria, 1550. Persecución abierta contra el pueblo de Dios, asesinando cristianos a triplén. Triplén, una palabra en Puerto Rico quiere decir a plenitud. Más reciente para nosotros, Hitler en Alemania. Para los que saben un poquito de historia, algunos saben historia, pues, por lo menos Hitler. Fástica esa, ¿no? Stalin en Rusia, Mao en China, Pol Pot en Camboya. ¿Qué tienen esas personas en común? Son ejemplos vivos de la opresión del Estado contra el pueblo de Dios. Este año nuevamente hay esta conferencia, se llama The Voice of Martyrs, la voz de los mártires. Están encouraged, alentados a asistir. Buena conferencia. You should go there. Tiene la oportunidad, puede ir. Right? Como la de R.C. Sproul, ¿cómo que se llama ella de R.C. Sproul? Design God? Yeah, no, that's part, right? No. Pero hay otra conferencia aquí que el pastor Marcel, los jóvenes van gratis. Cuesta un montón de dinero, pero los jóvenes de menos de 18 años pueden entrar gratis. So, los que tienen papás de jóvenes, encourage your children to go, que vayan, porque hacen una inversión y si tienen que pedir permiso de la escuela, pida permiso, que se vayan para allá a la conferencia, esté 2 días ahí saturándose de la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? El Disney Universal. Deja esa historia. A través de la historia, miles de mártires cristianos han muerto a manos de turbas de personas privadas. En 1992, en el segundo viaje que tuve a la India, a unos 100 o 200 kilómetros donde yo estaba, sucedió eso. Unos misioneros eran ingleses, creo que eran presbiterianos, no me acuerdo lo que eran. Unas turbas de hindú se metieron donde ellos estaban y lo mataron al señor, al misionero, mataron a la esposa y mataron a un niño que tenía 7 años. Los quemaron vivos dentro de su jeep, de su automóvil. ¿Right? Okay. Así que a través de la historia, miles de personas cristianas han sido martirizados por estas turbas de personas privadas. Pero escuchen, si usted lee un poquito se da cuenta que la inmensa mayoría de las personas que han sido asesinadas, cristianos asesinados por su fe, han sido víctimas directas del Estado o por la autorización del Estado. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Yo vine conmigo a la iglesia y usted me da una clase de historia. Estamos hablando de la bestia. Son 2 bestias, no es una. Y hay muchas ideas, muchas interpretaciones. Left Behind, Hollywood, TVA, nuevamente, todo ese montón de cosas. ¿Qué vamos a creer? ¿Lo que eso nos dice o lo que la Escritura nos dice? No solamente la autoridad le dije a su momento que la primera bestia esta, nuevamente, ¿okay?
representa el poder político mundial expresado por la opresión del Estado que facilita y justifica la persecución del pueblo de Dios. Y a través de la historia hemos visto eso. Hemos visto el pueblo de Dios perseguido por nuevamente grupos individuales de personas, turbas de personas privadas, pero en la inmensa mayoría sus muertes han sido resultado nuevamente, directamente, por la intervención del Estado o por la autorización del Estado, o como dicen, el Estado se hace el chivo loco, ¿sabes? O, ¿sabes? No miro para allá, mientras el pueblo de Dios ha sido martirizado a través de la historia, eso ha sucedido. No solamente eso, sino que muchas veces el gobierno se autodenomina como el árbitro de la verdad. Persigue y oprime a todo aquel que quiera encontrar la verdad en el Señor Jesucristo. Para la inmensa mayoría de los que estamos aquí presentes, eso, como dicen en mi país, ni fu ni fa. A ver, ni fu ni fa dice, pues a mí eso es irrelevante porque eso nunca me ha pasado, yo nunca he visto eso. Si te detuvieras un poco, posiblemente llegáis a la conclusión de que no es de esa forma, que sí afecta a tu vida y que sí sabes que no estás viviendo en una cultura donde lo que acabo de señalar, ¿qué acabo de señalar? Que muchas veces el gobierno se autodenomina como el árbitro de la verdad. Nosotros estamos en lo correcto. Y todo aquel que quiera buscar su verdad en Cristo va a ser perseguido, va a ser oprimido, va a ser rechazado. En el país donde yo nací, de donde soy, de Puerto Rico, uno de los asuntos que ha estado en la palestra pública en las últimas semanas es la distribución de un libro de sexualidad en las escuelas públicas, niveles elementales, que si lo fueran a vender en el 7-Eleven, no lo podían tener a vista pública, había que tenerlo debajo del counter. Sin embargo, la autoridad gubernamental que hay en este momento entendió que el pueblo, los niños, necesitaban escuchar lo que es correcto. Eso es lo que quiero decir cuando muchas veces el gobierno se autodenomina como el árbitro de la verdad. Y estamos viendo, mirando, considerando que esta primera bestia representa poder político mundial expresado por la opresión del Estado que facilita y justifica la persecución del pueblo de Dios. Quizás uno se pregunta, porque me he escuchado muchas veces decir, a mí, el pastor Marcel, quizás en otras iglesias también, pastor, pero usted nos ha enseñado que la palabra de Dios enseña que nosotros debemos someternos a nuestro gobierno. Y la respuesta a eso es que, conforme a la Escritura, las autoridades son establecidas por Dios, por lo tanto, los gobiernos son instituidos por Dios, y que debemos respetar esas autoridades a menos que nos pidan desobedecer a Dios. ¿Amén? Si bien eso es cierto, eso no quiere decir que el gobierno en su esencia es por naturaleza bueno. ¿Por qué razón? Porque todo gobierno, sea el que sea, compuesto por seres humanos altamente defectuosos, imperfectos, pecadores, se inclina a la opresión. Todo gobierno tiene esa inclinación a la opresión porque está compuesto por seres humanos que están manchados por la cosa esta que se llama pecado. Puedes poner la práctica, puedes tener la filosofía, pero cuando llega el momento de la verdad, el pecado que hay, la codicia, la ambición, toma posesión. Le he hablado tantas veces de mi trasfondo como estudiante universitario de izquierda en Puerto Rico, entregado a las marchas, a las protestas y a cuantas cosas había, y recibiendo bacanazos, atropellos de la policía, la fuerza de choque,
Y mientras nosotros estábamos haciendo eso en la plaza de Mayagüez y recibiendo cantazos de la policía, los líderes que nosotros teníamos, los abogados que eran líderes de nuestra organización, estaban comiendo langosta, tomando cócteles en el Club Deportivo de Cabo Rojo. Dándose la buena vida. Y nosotros cogiendo cantazos allá abajo. Así que todo gobierno tiene sus problemas, amén. Todo gobierno es tentado a ejercer más y más control sobre la mente y el corazón de sus ciudadanos. Este último año pasado, el evento de más trascendencia aquí en los Estados Unidos fue el muchacho ese que trabajaba para el gobierno, que reveló todo ese montón de documentos. ¿Cómo se llama? Snowden. Que quede claro que lo dije correctamente. Snowden. Ese mismo, ¿sabes? ¿Y qué? Pues, ¿qué fue lo que hizo? ¿Sabes? Pues, un traidor, un whistleblower, usted le pone el nombre que usted quiera, pero la realidad es, ¿sabes? Que el gobierno como tal, ¿sabes? Y él empezó en la administración anterior y en esta, así que no es cuestión de administraciones, es cuestión de la naturaleza del ser humano. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver esto. La aplicación para nosotros ante esa realidad, ¿sabes? Que el gobierno, por mejor que sea, tiene problemas, tentado a ejercer más y más control sobre la mente y el corazón de sus ciudadanos. Ante eso, nuestra fe y nuestra esperanza no debe estar puesta en la fortuna política o económica de ningún país, incluyendo este país. ¿Amén? Tampoco nuestra esperanza no puede estar puesta en la constitución de este país donde nos ha tocado vivir. Don't do that. Nuestra fe y nuestra esperanza debe descansar en Dios. Amén. Y en la sabiduría de su santa palabra. God is good? All the time. Apocalipsis 13 nos deja ver. Antes de entrar a la próxima bestia, eso no es. Versículo 3 dice: y vi una de sus cabezas, que en una de sus cabezas tenía herida de muerte, pero su herida mortal fue ¿qué? Sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Si usted, acuérdense que mucho de lo que sucede aquí en el libro de Apocalipsis, ya lo mencioné hace un momento y lo mencionamos detalladamente al comienzo de la serie de enseñanza. Hay muchas referencias al Antiguo Testamento y esta en particular, aunque no es de forma directa, obviamente nos recuerda algo que acontece al comienzo de la creación en el libro de Génesis, por ejemplo en el capítulo 15, Dios maldice la serpiente, donde Dios habla acerca de la eventualidad del Señor Jesucristo. Génesis 3.15, ¿alguien me habla? Dice: porque pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá en la... ¿dónde? Y tú la herirás en el talón calcañar. La simiente suya, en referencia al Señor Jesucristo, te herirá en la cabeza. Punto es: primera bestia, nuevamente símbolo de poder político, primera bestia está mortalmente herida. Y se mantiene con vida, escucha por favor. Y si está con vida es porque Dios se lo permite. Amén. Quizás yo estoy hablando tanto de esto porque, humanamente hablando, a mí me encanta la historia. Cuando tengo chance de ver algún programa de televisión, I go to the History Channel. That's where I go, right there. Por eso se me hace tan relevante esto, porque a través de la historia hay ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo de estados opresivos poderosos. Estados se refiere a gobiernos. Pero mira, ahí, poderosos, que súbitamente se derrumban. You can see that time after time after time.
¿Cuál es la aplicación para nosotros? La aplicación es que no importa lo poderoso que un Estado pueda ser, opresor, la Escritura nos recuerda, escucha por favor, que su derrota ya ha sido realizada. Así que la primera bestia, el primero de estos cómplices aliados que es Satanás, representa el poder del Estado usado contra el pueblo de Dios. Así que esta opresión contra el pueblo de Dios de parte del Estado ha ocurrido a través de la historia, ocurre en el presente y sin duda alguna continuará ocurriendo hasta el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. God is good? All the time? All right, now, antes de entrar a la segunda bestia, let me just review this, okay? Porque sin invertir. Así que la primera bestia, la primera parte de Apocalipsis capítulo 13, nos deja ver, nuevamente, que Satanás trabaja por medio de gobiernos que funcionan, nuevamente, como autoridad divina en vez de funcionar debajo de autoridad divina. Escuche, es importante. Los gobiernos, las autoridades, conforme a Romanos 13, son designadas por Dios. ¿Amén? Right? Now, lo que Apocalipsis 13 nos dice es que Satanás trabaja por medio de esos gobiernos que ellos funcionan. En vez de funcionar bajo autoridad divina, ellos funcionan como autoridad divina. Capítulo 13, vemos al dragón enfurecido haciendo guerra contra la mujer, y la mujer, conforme al capítulo 12 que leímos, era la iglesia en el mundo. Y como hemos dicho tantas veces, la guerra no es cronológica, es cíclica. En otras palabras, que ha sucedido, el dragón le ha hecho la guerra a la mujer en el pasado, en la Edad Media, en el Renacimiento, a principios del siglo, en el siglo pasado, al final de la década del siglo anterior, durante este siglo. En otras palabras, que está haciendo la guerra durante todo ese tiempo, que esa guerra ha sucedido, está sucediendo y continuará sucediendo hasta el regreso del Señor Jesucristo. So that's what we need to. ¿Qué yo necesito escuchar? Escucha, por favor, la idea de que esto que está aquí tiene que ver solamente con los últimos días, y entienda por últimos días no lo que nosotros entendemos como últimos días, que es lo que acontece desde el momento en que Cristo resucita entre los muertos hasta su segundo regreso. La idea de los últimos días, conforme al Left Behind, conforme a todo ese montón de cosas que hay por ahí, ¿verdad? ¿Sabe? Es que va a llegar un momento en particular, al final, previo a la venida del Señor Jesucristo, no se sabe cuánto tiempo es eso, pues todas estas cosas van a suceder. La idea de que eso es de esa forma no es correcta. Porque si fuera de esa forma, ¿qué relevancia tendría esto para las primeras personas que escucharon esto? Este libro fue escrito para ser leído a las iglesias de Éfeso, a la iglesia de Tiatira, o dos places, Filadelfia, la iglesia del primer siglo. Y si la relevancia de esto fuera lo que iba a suceder siglos después, pues, what is the idea? Why do they need to read that? ¿Por qué hay que leerlo? ¿Cuál iba a ser el aliento, la fortaleza que ellos iban a recibir para perseverar? That was the whole idea. Para ellos, para la iglesia primitiva, leer estas cosas, entender estos símbolos, la realidad de la bestia, la primera, segunda, del anticristo, todas estas cosas, el sello ese que no les permitía comerciar, right? No, vender o comprar. Si esto tuviese que ver solamente con lo que va a suceder unos meses, unos años, unas décadas antes de la venida de Jesucristo, what sense will make to them? ¿Qué importancia iba a tener para la gente que a través de la historia ha leído este libro? Punto nuevamente es que esa batalla que
Satanás ha estado generando, conforme a Apocalipsis 12, contra la mujer, símbolo de la iglesia, no es una batalla cronológica, una batalla cíclica. En otras palabras, sucedió Satanás, las dos bestias que estaban haciéndole la guerra a la iglesia en el pasado lejano, en el pasado inmediato, en el presente, y continuará sucediendo hasta que el Señor Jesucristo venga. Eso quiere decir entonces que mucho de lo que pasa en mi vida en el día de hoy sería sabio de mi parte verlo, entenderlo a través de este cristal. Comencé nuevamente en el día de hoy hablándole acerca de la realidad de que hay un mundo físico y un mundo espiritual. Capítulo 13, la bestia proviene originalmente, la primera, del mar, bajo la autoridad del dragón. Y mucho se ha especulado a través de la historia acerca de la identidad de esta bestia. Una persona física. Es un imperio en particular. Es un espíritu, una actitud detrás de los sistemas políticos humanos. A mí me parece, y yo no soy dogmático en cuanto a esto, pero me parece que los primeros cristianos, la iglesia del primer siglo, lo más probable es que identificaban la bestia con el imperio romano. Pero dice que muchos identificaban la bestia con el emperador Nerón. En este siglo nos ha tocado vivir muchos. Asocian la bestia con el anticristo mencionado en las cartas del apóstol Juan. Las cartas de Juan, primera, segunda, tercera de Juan hace referencia a este anticristo. En esencia, una serie de líderes que preparan el camino para un líder particular que, además de perseguir el pueblo de Dios, conducirá a la gente en el camino de la perdición por medio del gobierno del anticristo. Where you see that, escriban esta referencia bíblica. Primera de Juan 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo, con esta mayúscula, viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan 4:3 dice: y todo el espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu nuevamente del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan, versículo 6. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Pablo, en 2 de Tesalonicenses, habla de lo que él identifica como el hombre de pecado, el hijo de perdición. No, hay personas que insisten que este personaje en particular representa a la bestia, particularmente cuando se refieren a la segunda venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. Escriba la referencia, después usted la chequea y ve si tiene relevancia o no tiene relevancia. Si no tiene relevancia y usted me ama, usted se acerca a mí y me dice: that makes no sense, eso no tiene sentido, de dónde sacó eso, y podemos sentar a poder discutir lo que la Escritura dice. Puede ser que su función, su rol, no es sentarse ahí y absorber como una esponja lo que el pastor dice. Su función es primeramente asegurarse que usted tiene una relación con Jesucristo, con Dios, a través de Jesucristo, que usted es templo del Espíritu Santo, y si usted es templo del Espíritu Santo, usted tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de usted, que es su consejero, es su paracleto, y Él le va a ayudar a discernir todas las cosas. Así que si usted está en esa posición, si usted se sienta, usted escucha, y si usted encuentra algo que no encaja para usted, que eso como que es una contradicción, o que no tiene sentido, o lo que sea, usted tiene la responsabilidad de amar a su hermano, en este caso el hermano que le está hablando, y acercarse a su hermano y decirle: pastor o hermano Edwin, ¿qué tal esto? ¿Y qué tal esta otra cuestión? That's what you should do, no solamente con Apocalipsis, sino con todo lo que la Escritura enseña. Amén.
Pablo dice, según Tesalonicenses 2, 3 y 4, nadie os engaña de ninguna manera. Eso es una buena cosa. ¿Por qué dice eso? Pues porque existe la gran probabilidad de que muchas personas van a venir con la intención de engañarle. Y una de esas personas es el anticristo, la bestia, y todos los lacayos, todos los que les sirven, todos los cómplices, todos los que colaboran con ellos en esa gestión. Acuérdense que una vez, a través de la historia, pues cientos de miles de personas, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, van a escuchar, van a creer y van a servirle, le van a adorar. Nadie no engaña de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que muchos no limitan la bestia a una persona en particular. Muchas personas, muchos intérpretes, no limitan la bestia a una persona en particular, o no limitan la bestia a un imperio específico en la historia, ¿right? Estas personas señalan a varios gobiernos, líderes, como con el espíritu, la actitud del anticristo, que en el pasado han perseguido y persiguen al pueblo de Dios, mientras, como dije hace un momento, conducen el resto del mundo hacia la perdición. ¿Okay? Si no me entiende, lo que estoy diciendo es que se refiere en particular al tipo de gobierno o al tipo de líder que sistemáticamente impide de todo lo posible, fríamente calculado, que sus ciudadanos, una, se conviertan en cristianos. Dos, vivan de acuerdo a la palabra de Dios. Tercero, prediquen el Evangelio. Personalmente, por ahí es donde yo me inclino. Esto es lo que yo, ¿sabes? Después de tantos años de tenerle miedo a ponerme a predicar el libro de Apocalipsis, desde 1984 hasta este año, que finalmente Dios me da la libertad, Dios me da la seguridad de que no voy a estar conduciendo gente en el lugar, la dirección correcta. Por lo menos tengo mucha paz en cuanto a lo que estoy diciendo. Me parece a mí que a través de la historia de la iglesia, desde la resurrección de Cristo hasta su regreso, escuchen, han habido y habrán gobiernos, líderes, sistemas y estructuras que Satanás utilizará para oprimir el pueblo de Dios y para engañar al mundo. That's what I mean. Desde que Cristo resucitó hasta que Él regrese, han habido y van a haber gobiernos, van a haber líderes, van a haber sistemas y estructuras que van a ser utilizados por Satanás para oprimir al pueblo de Dios y para engañar al mundo. ¿Y what do you say by that? Hicimos la diferencia nuevamente que la primera bestia representa poder político mundial expresado por la opresión del Estado que facilita y justifica la persecución del pueblo de Dios. ¿Yes? Right? Ok. Lo que acabo de decir en este momento es que personalmente yo me siento en la libertad de escribir eso porque yo veo que a través de la historia de la iglesia, desde que Cristo asciende, resucita victorioso entre los muertos, hasta su regreso, porque no ha regresado, a pesar de lo que alguna gente diga, han habido gobiernos, y van a haber gobiernos, líderes, sistemas, estructuras, que van a ser utilizados por Satanás para oprimir el pueblo de Dios y para engañar al pueblo de Dios. That's what I believe. Okay? So, el punto principal es que Satanás trabaja por medios que funcionan como autoridad divina en vez de operar bajo autoridad divina. Y hace un momento, Romanos 13 nos dice claramente que bajo la autoridad de Dios el gobierno tiene espacio, tiene un lugar. Hay espacio para los gobiernos bajo la autoridad de Dios. Pero cuando el gobierno comienza a hacerse sentir como Dios, lo embaja. Ahí es que el gobierno lo daña, sea el gobierno que sea. Importante recordar que, aunque un gobierno actúe de la manera que sea, this is good. Esto es lo que, ¿sabes? Tiene la oportunidad, y no, I'm not bragging, simplemente recordándole. Antes de ser pastor, yo fui misionero, evangelista por mucho tiempo. En esa gestión tuve la oportunidad de viajar y no a infinidad de países. Bloque soviético, China, India, Cuba, all those places, right? Okay.
Y en muchos de esos lugares, lo que estoy hablando era abierto, in your face. En otro es subliminal, camuflajeado. La gente se cree que hacen lo que ellos quieren en embuste. Están haciendo lo que el sistema le dice que hagan. Pero en esos otros países, it's my way or no way. Pero una cosa que le puedo decir, que aunque el gobierno está actuando de esa manera, ¿de qué manera? Tratando de oprimir al pueblo de Dios, impedir la predicación de la palabra. Aun cuando el gobierno actúa de esa manera, la gente que yo vi, los cristianos que yo vi, vivían convencidos de que Dios continuaba con la sartén agarrada por el mango. Como tal vez se le he dicho, me invitan a enseñar a predicar en esos lugares. Cuando yo voy, a mí lo que me da vergüenza. ¿Qué voy yo a predicar y enseñar aquí? Vosotros, ustedes son los que tienen que enseñarme a mí. Ustedes conocen a Dios de alguna forma que yo lo desconozco por completo. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que la imagen esta que vemos en Apocalipsis 13 es sumamente clara. Para mí, ¿qué es lo que es claro? Que Dios permite, porque eso se le dio autoridad, ¿se le permitió? ¿Sí o no? No, porque no, que no, se le permitió. No, pero fue Satanás, y Satanás, si se le permitió, si Satanás se lo permitió, es porque Dios se lo permitió a Satanás. ¿No me creen? Pregúntale a Job. Así que Dios permite que la bestia blasfeme su nombre. Dios permite que la bestia atropelle a su pueblo y que controle las naciones. 5 y 7, capítulo 3 dice: también se le dio boca que hablara arrogancia y blasfemia. Se le dio la autoridad para actuar por 42 meses. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. I don't know, a lo menos para mí es fácil de entender, en español y en inglés. Así que en su plan divino, Dios permite y le da autoridad a la bestia para motivar a la gente a blasfemar a Dios, a atropellar a su pueblo y controlar las naciones. Pero escucha, el cristiano que se somete a Dios, ¿te acuerdas del domingo pasado? El cristiano que reprende esto, el cristiano que resiste a Dios. Ese cristiano que se somete a Dios, ese cristiano que está firme resistiendo al enemigo, aun cuando vive bajo presión de parte de quien sea. Personas en este país que viven bajo presión del esposo, del jefe, del empleador que sabe que son indocumentados y los tiene ahí controlados. Amén. Ese cristiano que se somete a Dios, que resiste al diablo, no se atemoriza, no se inquieta y muy pocas veces usted lo ve cogiéndose pena. Muy pocas veces usted lo ve lamentándose. ¿Por qué razón? Porque vive cada momento agarrado a Dios. ¿Y por qué vive cada momento agarrado a Dios? ¿Por qué razón? Porque sabe que Dios es soberano. Porque sabe algo que algunos de nosotros necesitamos escuchar en el día de hoy. Y esto es que Satanás es un enemigo derrotado. A 2:15. Quiere decir que me quedan por lo menos como 10 o 15 minutos más. ¿Está bien? Can I do it? ¿Cuántos quieren irse? Hay visita. Traiga ahí.
¿no? Siga, pastor. ¡Ah! God is good. All the time. Esa es la primera vez. ¿Ok? Para las personas que nos visitan, ¿no? Por años yo viví, ¿sabe? Conmigo, ¿sabe? Con una lucha como siervo de Dios, ¿no? Enseñaba la mayor parte de la Biblia, pero cuando se daba el libro de Apocalipsis, no pasaba del tercer capítulo. El cuarto, en un par de ocasiones, y ahí, medio. Pero de ahí para adelante, no, porque en la escuela teológica que yo fui, en el seminario donde yo estudié, muy respetado, ustedes, me enseñaban que todas estas cosas eran preciso entenderlas cronológicamente. Cuando yo me ponía a tratar de armonizar todo esto, me frustraba y me confundía y me decía, por años mi actitud fue, Señor, yo espero, ¿sabes? Al día que tú quieras revelarme esto, el día que tú quieras dejarme entender esto, pues está bien, pero yo no voy a poder enseñar una cosa que yo no entiendo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué uno va a hacer yo aquí? O sea, han pasado todos estos años hasta que llegamos a este momento. Y una de las cosas que me permitió poder estudiar y poder entender, empezar a ver las cosas, ¿no? Porque este libro se llama, ¿cómo se llama? ¿Y qué quiere decir qué? Revelación. ¿Cómo va a ser? ¿Qué clase de Dios es este que a un libro le pone el libro de revelación, donde se descubre, ¿no? Y de momento que nadie lo entienda? Entonces, what is that? So, ahora, en este momento, pues, me ha dado la tranquilidad de poder enseñar, y como dije hace un tiempo atrás, pues, en algunas cosas, pues, podemos ser dogmáticos, ¿no? Y cuando enseñamos este libro, pues tenemos que tener ese entendimiento, ¿verdad? Que necesariamente no tenemos que estar de acuerdo en todo. Tenemos que tener la madurez de poder diferir de una forma armoniosa. Amén. Que no en una forma perjudique la salud relacional de la iglesia. God is good? All the time. Good. So, la tribulación de este mundo, la segunda bestia. Versículos de 13 al 17. En sus notas. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender el fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Alguien me dice algún ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento de una persona que fue utilizado por Dios en más de una ocasión para hacer eso? ¿Cómo se llamaba? ¿Más duro? ¿Más fuerte? Elías. Elías, ¿saben? Imitando. Acuérdense, la función de Satanás es engañar. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender el fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se les permitió hacer en presencia de la bestia, la primera bestia, ¿vale? Que fue diciendo nuevamente a los habitantes de la tierra que era una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Son una parodia de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara, hiciera matar a todos los que no la adoraran. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, y reyes y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La descripción de la segunda bestia comienza en el versículo 11. Dice que sale de la tierra. Dice que tiene 2 cuernos como un cordero, pero habla como un ¿qué? Como un dragón. ¿Okay? Por lo tanto, aunque luce como un cordero, en realidad es satánico.
Versículo 13 nos dice que puede realizar señales milagrosas, mandar fuego del cielo a la Elías. Versículo 14 nos dice que en vez, escucha, no hay diferencia entre una y otra, en vez de operar por medio del poder bruto, la opresión, aquel que manda somos nosotros, el Estado, se hace de esta forma, en vez de operar por medio del poder bruto, opera por medio del engaño. Versículo 14 nos dice que hace una imagen de la primera bestia y que tiene mucho éxito. Recuerda, se lo señalé hace un momento, tiene mucho éxito engañando a los habitantes de la tierra, obviamente a los que no son parte del pueblo de Dios. Versículo 15 nos dice que le infunde aliento, vida a la imagen de la primera bestia. ¿Quién fue el que le infundió aliento soplando bajo? Dios. Engañando, imitando. ¿Vale? Por eso fue que hicimos mención que hay una parodia aquí de la Divina Trinidad. Pero, los bestias y Satanás. ¿Vale? Okay. So, le infunde aliento a la bestia, la imagen de la primera bestia, la imagen viviente, virtualmente, mata a los que le rodean. Jesús 16, 17 dice que sella a los adoradores de la bestia con el número y el nombre de la bestia, y nadie puede comprar, nadie puede vender, a menos que tengan el número de la bestia. So, hay que esperar hasta el fin del mundo para que eso suceda, sugieren muchas personas. Punto aquí es que entre la primera vez, por lo menos el punto que queremos enfatizar, es que entre la primera bestia y la segunda bestia hay una diferencia marcada. Ambos son aliados, vienen a servir, a hacer, ayudar, a realizar la obra de Satanás, pero hay una diferencia muy significativa entre uno y el otro. Primero, la primera bestia opera por medio de la fuerza. Fuerza a la gente a hacer su voluntad, amenaza a la gente que no lo hace, obliga a la gente a obedecer. La segunda bestia opera de una forma distinta porque opera en base a la persuasión. Opera por medio de señales de poder como milagros. Opera ofreciendo acceso al poder porque Él tiene monopolio del poder. Yo tengo el poder, sí que si alguien quiere poder, you can come to me. Opera por medio de acceso a beneficios económicos. ¿Lo ves? Hello. Opera a través, esa parte, escríbala por algún lugar, por favor, y después medite lo que sea. Opera por medio de acceso a beneficios económicos. Si no le interesa la historia, haga una excepción en Go Back. Chequea a través de la historia cómo ese patrón se repite y se repite y aún se repite en el día de hoy. Y aquellos que han vivido bajo gobiernos opresivos me tienen que dar absolutamente la razón, que esa es una forma que hacen. Operan por medio de acceso a beneficios económicos. La primera vez te dice, sométanse o van a pagar las consecuencias, inclusive muerte. La segunda bestia, don't work like that. La segunda vez te dice, si se unen a nosotros, definitivamente estarán muchísimo mejor y será grandioso para ustedes, para su familia, para nuestra comunidad. ¿Qué va? La segunda vez te representa la religión falsa, expresada de esta forma, por medio de la religión aliada con el Estado, por medio de la religión del animismo, te explico ya mismo así brevemente lo que quiere decir, y por medio de la religión pseudo-cristiana y la religión del secularismo. Now, I don't know
Si usted lo aprecia, si usted lo valoriza o no, pero I'll tell you this, you know. Llevo bastante tiempo bregando con esto, ¿no? Y bien, pero que bien, agradecido a Dios, por lo que por medio de maestros, por medio de pastores, por medio de siervos y siervas de Dios, a través de los años, no es de esta generación, de muchas otras generaciones, he podido aprender, ¿sabes? Darme cuenta de cómo es que opera, cómo estas cuatro cosas han estado presentes y están presentes en el día de hoy en el contexto que vivimos. En el libro Apocalipsis, un poquito más adelante, la segunda bestia es identificada como el falso profeta. Hay unos que dicen que la primera bestia es Anticristo y la segunda bestia es el falso profeta. Y más vida. No, pero el punto es que Satanás es un listo y Satanás no tiene ningún problema en que sea falso, obviamente, para lograr su propósito. Ahora, ¿qué es esto de animismo? Animismo. Puede buscar como dirían mis hermanos, y no va a procesar, ¿eh? Okay. Pueden en español correcto googlearlos. ¿Cómo? Googlearlos. There you go. Googlearlos. Right? So just go into la internet y escribe animismo. Okay. Vas a tener toda clase de definiciones. Pero para el efecto de nosotros, animismo se refiere a la adoración directa directa a ídolos y demonios. Pero toda religión que no vea a Jesucristo como Dios y que escucha y que no le concede a Él o no le reconoce a Él como el tesoro más grande, está incluido. Este es un buen momento para decir ¡Gloria a Dios! Yes. Porque Jesucristo necesita ser reconocido como el tesoro más grande. No hay nada que sea más grande que Jesucristo. Él es el tesoro de los tesoros. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Él. ¿Right? Y cuando hablamos de Job el otro día, tuvimos bastante tiempo recalcando el hecho de que aquí, ¿cuántos tienen problemas? Esa sombra, esa nube de problemas, de dificultad, esa incertidumbre que de momento le ha caído a usted encima a su familia. Y dice, guay, ¿qué pasó? ¿Y dónde está Dios? ¿Qué pasó? Yo no sé. Pregunte todo lo que usted le quiera preguntar a Dios. Que a Él no le va a estar malo. Siempre y cuando lo haga manteniendo la perspectiva correcta. ¿Alguien se acuerda? Me levanta la mano. Me dice, pastor, la perspectiva correcta es... ¿Alguien se acuerda? Si no se acuerda, no se preocupe. No. La perspectiva correcta es, a todas las preguntas que tú quieras, siempre y cuando tengas la perspectiva correcta. La perspectiva correcta es que yo no necesito respuestas a mis preguntas. Yo lo que necesito es la certeza, la seguridad de la presencia de Dios en mi vida. That's what it is. That's what I need. No necesito respuestas. Yo no necesito que Dios me explique nada. Yo lo que necesito es tener esa certeza, esa seguridad de la presencia de ese Dios que es bondad, que es bueno. Todo el tiempo, que siempre es fiel. Ese Dios que es sabio. Ese Dios que tiene esa perspectiva eterna, que todo lo ve en el presente. Alabado sea su santo nombre. Religiones pseudo-cristianas. Están ahí incluidas las llamadas incorrectamente iglesias cristianas, montones en este país, montones en el mundo. ¿Cuáles son esas iglesias pseudo-cristianas? Son las iglesias que expresan vocabulario y cultura del cristianismo. Hablan cristianismo. Hablan de Cristo, hablan de la palabra, hablan de las promesas. Inclusive en algunas formas
reconocen a Cristo como Dios. Pero el problema con esa pseudo cristiana es que no se someten a Cristo como Señor. Solamente eso, sino que no reconocen el valor supremo de Jesucristo. So we need to ask ourselves, vamos a preguntarnos, ¿dónde estoy en esta cuestión? Cuando escuchamos estas cosas, ¿sabes? Esa gente no reconoce que Jesucristo es el tesoro más grande. Estamos aquí, tenemos que preguntarnos, y yo reconozco que en mi vida hay algo que sea más grande que Jesucristo. ¿Hay algún tesoro más grande que Jesucristo? Sea lo que sea, el trabajo, la profesión, los sueños, los hobbies, lo que sea, right? Okay, familia, cosas, hijos, salud, ministerio, pastorado, lo que sea. Hay algo en mi vida que atesore yo más que Jesucristo. And if you, no sé, pregúntale a Dios. Que Dios te identifique, como me pasó a mí, como soy mi esposa. Tuvimos que poner en el altar de Dios a Marcela y a China. ¿Quién es Marcela y China? Mi hijo, mi hija. En el altar, aquí están, te lo entrego. Gracias por los 14 años de Marcel, gracias por los 10 años de China. They're yours. Porque hubo una convicción clara que estaban ocupando un lugar que no les pertenecía. Puedo decirte algo, amado hermano, amada hermana, que en una forma u otra podemos trazar la trayectoria de compromiso y entrega de Marcel y China al Señor desde ese momento. Cuando se dieron cuenta, pudieron percibir que ya no ocupaban el lugar que anteriormente ocupaban y que mami y papi habían decidido poner a Dios por encima de él. Alabado sea el nombre del Señor. Right? Religión del secularismo, que es el pensamiento o filosofía que pone su fe en la ciencia. Luego, escúchame, aquí estamos. Es la religión oficial o no oficial del lugar donde nos ha tocado vivir. Pensamiento que pone su fe en la ciencia. Pensamiento que pone su fe en el progreso económico material. Pensamiento que pone su fe en la humanidad, lo que el hombre puede hacer. ¿Te das cuenta cómo está metido dentro de la iglesia? Humanismo metido dentro de la iglesia. You can do it. Name it. Claim it. Todo gira alrededor suyo. La gente viene a la iglesia a ver qué es lo que Dios puede hacer por quién. Por mí. Now, eso también es una religión falsa. Y esta religión que está más cercanamente aliada con la forma de gobierno que nosotros tenemos, sea demócrata o sea republicana. Así que concluimos diciendo esto. La segunda bestia representa cualquier tipo de religión o filosofía que trata de persuadir al ser humano para que por su propio beneficio, what is good for me, se tornen a cualquier cosa que esté sprinkle, no se dice sprinkle, rociada de palabras cristianas o himnos, coritos, alabanza, praise and worship, lo que sea, que no sea